Acaba de ganarle México a Estados Unidos por 2-0 y en esta reacción, fanáticos, vamos a repasar todo lo que ha dejado este triunfo necesario para el equipo que estás viendo a mis espaldas, para el equipo mexicano, que en líneas generales necesitaba imponerse de esta manera ante su rival de toda la vida, con quien justamente compite por la corona norteamericana. En este video, en esta reacción, primero te voy a pedir que apoyes con tu pulgarcito para arriba, que te suscribas al canal y que nos sigas para estar al tanto de todos los partidos que vamos a estar llevándoles a cabo con reacción y análisis incluido. Para arrancar, quiero que me respondas esta pregunta que está acá abajo, porque a lo largo de este video vamos a hablar primero de Andrés Guardado y su retiro de la selección mexicana. En segunda instancia vamos a hablar de cómo va a ser la nueva era del seleccionado que hoy conduce Aguirre, justamente con Raúl Jiménez como principal abanderado. Y vamos a hablar de la fantástica noche que ha tenido justamente Raúl Jiménez. Y en última instancia vamos a hablar de Mauricio Pochettino al mando del proyecto millonario que propone Estados Unidos para su fútbol, con los torneos que se vienen y con lo que se viene con la selección. Arrancamos con lo de Guardado, con la gran pregunta, después de haber homenajeado a un histórico como es el mediocentro, que ha jugado 5 mundiales, que ha estado de manera ininterrumpida desde 2006 hasta Qatar 2022 representando a su país en el campeonato más codiciado del mundo. Te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Entra Andrés Guardado en un top 5 histórico de jugadores mexicanos? En esto quiero que tengamos en cuenta jugadores a nivel clubes, jugadores a nivel selecciones, porque vamos a hablar de pesos pesados como el Memo Ochoa, como Rafa Márquez, como Jared Borghetti. Vamos a estar hablando también de Chicharito Hernández, del Matador. Vamos a estar barajando un montón de nombres como pueden ser Hugo Sánchez también y el propio Andrés Guardado, que justamente te acabo de mencionar algunos que ingresan tranquilamente en un top 10, pero si lo reducimos a un top 5, ¿es Andrés Guardado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mexicano? Ayer tuvo su última función. Ayer le bastaron 18 minutos para llevarse la ovación de todo el público en el Akron y además tener nada más y nada menos que su último baile a los 18 minutos vistiendo la número 18. Un final poético para alguien que es justamente el hombre con más presencias en la historia de la selección mexicana. Tiene en su espalda el haber jugado 5 mundiales desde 2006 hasta el 2022. Desde Alemania hasta Qatar sin escalas y habiendo tenido cada uno de esos torneos una participación directa como titular y como pieza clave de cada uno de esos elencos, de esos planteles que fue presentando el equipo mexicano. Guardado siendo la cara de esta selección mexicana, demostrando ser un ejemplo tanto adentro como afuera de la cancha y siendo un hombre que también ha levantado la Copa Oro 2011, 2015 y 2019. 3 trofeos, 3 estrellas, 3 palmarés que se le suman directamente a su vitrina, 3 trofeos que los va a poder lucir durante toda su carrera y durante obviamente su retiro. Ayer la última función que había tenido Andrés Guardado, nada más y nada menos que con la selección mexicana. Y te repaso algún que otro datito más para que empecemos a charlar si realmente ingresa o no dentro de un top 5 histórico de la selección y del fútbol mexicano. En juegos oficiales es el mexicano con más goles y asistencias del siglo XXI en la selección, obviamente sumándolos. Estamos hablando de que es el hombre con más colaboraciones directas a gol en la selección mexicana en juegos oficiales de este siglo. Y cierra su carrera siendo el mexicano con más partidos en el seleccionado tras 182 apariciones distribuidas en 28 goles y 31 asistencias. Un aporte exquisito el que ha tenido Guardado a lo largo de la historia mexicana y por eso quiero que me pongas en el chat si para vos Andrés Guardado ingresa en un top 5 histórico de la selección de este país. En segunda instancia vamos a estar hablando también de lo que va a ser a futuro el elenco mexicano. Ya hemos hablado de Guardado y ahora toca cambiar de tema. Ahora toca hablar de la segunda pieza fundamental que ayer tuvo una noche bárbara. Se ha logrado despachar con un gol, con un golazo de tiro libre y una asistencia para darle el 2-0 definitivo al elenco mexicano. A un Estados Unidos que nunca tuvo reacción, que es verdad, llegó al partido con algunas bajas considerables y con un equipo dentro de todo rotativo, pero aún así no hay que dejar de lado la figura escollante que significó Raúl Jiménez en la victoria por 2-0. Un México que hace tiempo que no le ganaba
en su propio territorio a la selección estadounidense. Un México que me animaría a decir que la última gran alegría fue en 2019 y estamos en 2024. Ya pasaron 5 años de la última gran alegría del fútbol mexicano, siendo campeón de la Copa de Oro, por supuesto. Y después, en líneas generales, me da la sensación de que en el último tiempo Estados Unidos lo pisoteó a México. Le bajó el panorama, hizo que incluso termine quedando un escalón por debajo de otras selecciones en el continente, hizo que se discuta, por ejemplo, selecciones como Panamá, como Costa Rica, y México se ha quedado muy atrás. Pero ahora tiene una nueva bandera, que es el hombre que estás viendo aquí a mis espaldas, el hombre que justamente celebra como también enamora al público mexicano. Ayer, golazo de tiro libre para abrir el marcador y después una asistencia con garra mexicana, con fútbol mexicano para poder asistir a Huerta y establecer el 2-0 final. Un partidazo el de Raúl Jiménez, que se despachó con un gol de tiro libre, con un centro de Rabona que no terminó en un gol a favor de México, sino en un tiro de esquina, pero que aún así mostró todo su repertorio para enamorar y demostrar que es la bandera que necesita el fútbol mexicano. También está Edson Álvarez, también hay otros nombres de peso, pero la bandera y la cara del gol que tiene México de aquí a futuro va a ser nada más y nada menos que Raúl Jiménez. Un hombre que hace poquito llegó a los primeros 50 goles en su carrera, nada más y nada menos que en la Premier League, en la mejor liga del mundo, en donde supo destacarse en el Wolverhampton, en donde hoy se destaca en el Fulham y en donde también terminó llegando a 100 goles en el continente europeo. Una figura que puede tranquilamente trascender a lo largo de los próximos años y a sus 33 años ser el referente o por lo menos el último gran referente de esta generación que vino arrastrando los últimos mundiales y los últimos partidos. En general vamos a hablar de un Raúl Jiménez que hoy es una pieza prácticamente imprescindible para esta selección mexicana. Un Raúl Jiménez que nada más y nada menos se metió dentro del top 5 de máximos goleadores de la historia del fútbol mexicano con el tanto anotado en el día de ayer. Y un Jiménez que te voy a repasar los últimos 4 partidos para que tomemos dimensión de la actualidad y del presente que tiene el delantero. Porque Raúl Jiménez viene de hacerle un gol al Newcastle, viene de hacerle un gol al Nottingham Forest, viene de hacer una asistencia contra el Manchester City y hoy, en su 4º partido consecutivo, gol y asistencia contra la selección de Estados Unidos. Y la pregunta que obviamente se empieza a generar, ¿es la cara de esta nueva selección mexicana? ¿Cuánto podrá aportarle Raúl Jiménez al elenco mexicano, sabiendo que además se vienen compromisos muy importantes? ¿Y aquí quiero pasar a hablar del último tema? Porque aquí a mis espaldas tengo a México y vamos a ir con Estados Unidos. Porque claro, ayer fue tan grande lo que hizo México y tan chico como lo dejó Estados Unidos, que vamos a hablar de este proyecto que me parece que ayer se quedó realmente muy lejos de lo que pretende económica y futbolísticamente. Voy a hablar del entrenador, voy a hablar de Mauricio Pochettino y vamos a analizar en estos últimos minutitos de reacción lo que le depara el futuro a Estados Unidos. Porque la selección estadounidense es verdad que a lo largo de la historia no tiene mucho peso. Cuando digo no tiene mucho peso, estoy dejando de lado la organización del Mundial del 94 y estoy dejando de lado la influencia en algunos aspectos, más que nada de eventuales que ha tenido Estados Unidos, sino que me voy a ir directamente al plano futbolístico. Una selección estadounidense que no es campeona del mundo, una selección estadounidense que a nivel Copa Américas también sigue virgen, pero que si vamos a ir a Norteamérica, es una selección que de a poco está empezando a establecer su nombre. Insisto, derrotando a México en finales, imponiéndose para clasificarse a mundiales, en Qatar 2022 pasando justamente fase de grupos, y teniendo en líneas generales, yo creo que una selección tan fuerte que puede llegar a discutirle a México la supremacía y la corona del fútbol norteamericano. Aún le falta, viene de unos últimos años muy malos del fútbol mexicano y muy buenos del fútbol estadounidense. Y parece inevitable recaer también en lo que ha crecido la liga estadounidense, con Lionel Messi como principal refuerzo y por ende también con un crecimiento exponencial en lo que es la liga y el fútbol de ese país. Llegó Mauricio Pochettino y voy a hablar del técnico, porque Pochettino está a cargo de un proyecto mega millonario, multimillonario, no me van a alcanzar
para nada, ningún adjetivo, pero ya todos sabemos la economía que maneja Estados Unidos y lo que puede llegar a ser si decide invertir la misma en lo que es el fútbol. Está demostrado en otros deportes como el básquet y tantos otros como el béisbol, por ejemplo, en los cuales son los absolutos dominadores, y en el fútbol pareciera que quieren encaminarse a hacer algo similar. Le falta un gen quien justamente se los da o se lo puede llegar a dar alguien que sabe muy bien de cómo empezar a construir los cimientos de una selección o por lo menos una ideología futbolística como lo es Mauricio Pochettino. Un Pochettino que en los últimos años ha sido realmente muy cuestionado. Recuerdo la final, por ejemplo, Tottenham-Liverpool, que durante toda la Champions ha sido elogiado por cómo había remontado aquel Ajax histórico en 2019, y en la final terminó siendo un equipo realmente muy disminuido, un equipo que lo han catalogado incluso como pecho frío y que hasta incluso no ha logrado cumplir las expectativas. Y yo creo que Pochettino es de la clase de entrenadores que tienen que evaluarse también como seleccionadores. Porque una cosa es ser entrenador, y ahí entran Guardiola, Ancelotti y todos los hombres que dirigen a nivel clubes, y otra cosa es ser seleccionador, que ahí podemos meter, por ejemplo, a un histórico como Vicente del Bosque, podemos meter a un histórico como Lionel Scaloni, podemos meter varios nombres. Y Pochettino, conocemos su versión como entrenador y todavía no como seleccionador. Debutó ganándole 2-0 a Panamá, cayó en su segundo encuentro 2-0 contra la selección mexicana. Pero insisto en que hay que verlo como seleccionador porque lidera un proyecto millonario. Un proyecto que viene de albergar la Copa América 2024. Después podemos hablar en qué condiciones, por ejemplo, los estadios, el terreno de juego. Pero viene de organizar la última Copa América. Un Estados Unidos que va a organizar el Mundial de Clubes del año que viene y que va a organizar el Mundial de Selecciones del 2026 junto a México y a Canadá. Imagínense si Estados Unidos tiene semejante estructura para poder organizar 3 competiciones importantísimas en 3 años seguidos. Imagínense lo que puede llegar a hacer con su propia selección, no solamente adoptando jugadores con otras nacionalidades, como por ejemplo el caso de Benjamín Cremaschi, que si bien es nacido en Estados Unidos, podría haber elegido representar al seleccionado argentino, y tiene ese poder, tiene esa influencia, con Pochettino de entrenador, alguien que, insisto, lo vamos a tener que evaluar, y quiero que vos me dejes en los comentarios qué presagio tenés de Pochettino como entrenador de Estados Unidos. Pero a lo largo de lo que va a ser su gestión, va a tener estos distintos duelos, por supuesto a nivel selecciones, el Mundial de Clubes va a representar solamente a nivel clubes, pero la recaudación económica y todo el aporte que va a tener para el fútbol estadounidense lo puede transformar de aquí, estamos a octubre del 2024, hasta mediados del 2026, tranquilamente Estados Unidos puede ser una potencia para pelear el Mundial que se va a albergar en su propia casa y que va a estar compartido en México y también en Canadá. Esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. No olvides dejar tu me gusta, suscríbete al canal y te vamos a estar esperando con más reacciones. Eso sí, no te olvides de responderme en los comentarios. Guardado en un top 5 histórico, Estados Unidos ¿llegará como candidato al Mundial de 2026? Muchas más cosas para hablar en próximos videos. De mi parte, chau, felicidades y los vamos a estar esperando en más partidos en la Secta Deportiva.